Entonces, hasta acá veníamos trabajando con cómo podemos interpretar, preguntarnos cómo podemos interpretar aquellas manifestaciones visuales que cuando el concepto de arte, surgido y consolidado y estudiado desde una disciplina, desde un paradigma cientificista, vinculado a una filosofía occidental cristiana y un discurso modernizador, ¿no? Este paradigma instituye lo que es arte, ¿no? Previo a la existencia de la consolidación de este paradigma, vamos a tener manifestaciones de objetos que han permanecido y que se han encontrado desde excavaciones arqueológicas, a partir de excavaciones arqueológicas, y que lo que llevan es a una necesidad de interpretación, ¿no? Es decir, que cuando el hombre empieza a hacer estas manifestaciones y qué función tenían. Bien, dado que son tiempos prehistóricos, o sea, tiempos en donde no vamos a tener documentos escritos, no vamos a tener manera de que haya una escritura que cuente un ritual, que cuente la función que tenían, la función que le daban, ¿qué es lo que se tiende a hacer? Primero, analizar todo ese espacio, todo ese sistema de relaciones entre ese objeto en el lugar en donde está hallado, en el estrato en donde está hallado, en relación con los otros objetos, ¿no? El lugar en donde está representado, el soporte que se utiliza, ¿no? Y por el otro lado, se lo vincula, es decir, eso sería como un estudio arqueológico, pero a su vez se lo vincula con poblaciones, y en eso de las últimas interpretaciones, en ellas Ana María Llamazares o Lewis Williams y Klotz, recuperan estudios etnográficos, ¿no? Etnográficos cuando ya empieza a aparecer la escritura, en especial relatos de, al principio eran colonizadores, muchos eran sacerdotes, monjes que iban en esta misión colonizante y civilizatoria, entonces hacían una descripción de rituales que ellos observaban. En otros casos ya van siendo primeros registros más arqueológicos, más desde la antropología, estos primeros antropólogos. Y culturas que aún siguen manteniendo estos rituales, obviamente leídos en esta diferencia temporal. Estas dos imágenes son dos imágenes que son las más antiguas, datan de entre 280.000, 200.000 años antes del presente. El nombre que se les da es Venus, en realidad es un nombre totalmente colonizante, diríamos, pero ¿qué está, es decir, cuál sería lo interesante de esto que nos está hablando? En el caso de la Venus de Tantán, es el lugar en donde se hace el hallazgo en la zona de Marruecos, es contemporánea al Homo heidelbergensis. Fue descubierta a fines del siglo XX, en 1999, y cuando se la encuentra el tema es es decir, no es una piedra de la naturaleza, sino que tiene un tallado, tiene una cierta forma, tiene una incisión, tiene una intencionalidad en hacer esa forma, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos piedras y una piedra encontrada en estado natural? Es que esta tiene una manipulación. Hay alguien que se puso a trabajar sobre ese soporte, que es la piedra, para contar algo. En ese sentido es que se empieza a plantear, fíjense que estamos hablando de nada, ¿no? Estamos en el
2021, ¿no? Es decir, tienen 20 años estos hallazgos, los hallazgos, ¿no? Las piezas están fechadas en 200.000 años antes del presente. Entonces, pero el tener una manipulación, el tener un cambio de esa forma que la da la naturaleza, nos está hablando de que alguien con alguna intención las manipula. Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Todos han visto en la escuela o en algún museo o en algún documental, ¿no? Esta imagen, que en realidad la hace un ilustrador que trabajaba en el Museo de Peabody, de Yale, y la llama la Marcha del Progreso. Ahí tienen la referencia. ¿Qué es lo que quiso hacer y qué es lo que terminó haciendo, diríamos, ¿no? Entonces, él hace esta ilustración para un libro en donde pretendía sintetizar todas las especies extintas, pero sabemos que no fue una linealidad que llegáramos a ser los Homo sapiens sapiens que somos en la actualidad, ¿no? Sino que este proceso de la ubicación de los primeros hombres tuvo idas y vueltas, tuvo, diríamos, ciertos homos que entraron a desaparecer, otros se combinaron, ¿no? Es decir, fue un proceso mucho más complejo, ¿no? Hay todo un proceso de hominización, se le llama, o sea, proceso en donde vamos de esa evolución del primate, antropoide, catarrino, homínidos, ¿no? Que aparecen en la familia de los hominidae hace 5 millones de años, para ir generándose un género que es la conducta Homo. ¿Qué significa Homo? Es decir, somos Homo sapiens sapiens. Homos seríamos seres que tenemos una conducta omnívora, o sea que comemos de todo, ya no somos carroñeros solamente, comemos, es decir, los primeros hombres eran carroñeros, ¿no? Hasta que aprenden a cazar, los primeros homos. Comemos de todo, comemos animales, comemos vegetales, ¿no? Estos homos, ¿no?, fueron apareciendo y extinguiéndose a lo largo de la historia, desde el Homo heidelberg que veíamos recién, ¿no?, en la zona de Alemania, el Neanderthalensis en el 360.000, el Homo erectus, ¿no?, que empieza a tomar otra posición, y la aparición de lo que sería el Homo sapiens. Ya entonces sería nuestro antecedente más próximo en la zona de Etiopía. Para el fuerte etnocentrismo, pensar de que nuestros antecedentes primeros de Homo sapiens sapiens no eran europeos, sino que procedían de África. África que ha sido esclavizada, porque se planteaba que no eran hombres quienes vivían allí, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, obviamente que hay toda una construcción ideológica que tiene que romper, se tiene que romper frente al consenso científico, diríamos, ¿no? Entonces, este Homo sapiens, este hombre pensante, estos Homo sapiens, los vestigios más antiguos descubiertos eran los llamados hombres de Kibish, aproximadamente 195.000 años atrás, en la zona de Etiopía. Ahí les dejo un mapita para que observen los yacimientos y la antigüedad de estos yacimientos
en lo que es África. Y van a observar la aparición justamente entre este Homo sapiens para llegar al Homo sapiens sapiens. ¿Por qué digo que es Homo sapiens sapiens? Porque ya sería un hombre pensante, pero que discierne, o sea, que sabe que está pensando. Yo no solo pienso, sino que también sé que pienso. Esa sería la diferencia, ¿no? Se plantea que en la zona de Medio Oriente se produce una hibridación entre este Homo sapiens, que viene de la zona de África, y el Homo neanderthalensis, y se hibrida y se conforma estos Homo sapiens sapiens, que son